La rebelión de Tupac Amaru, segunda edición revisada. Charles Walker. Cronología de la rebelión. 1738. José Gabriel Condorcanqui nace en Surimana. 1744. Micaela Bastidas Puyucawa nace en Pampamarca. 1759 a 1788. Reinado de Carlos III, rey de España, impulsor de las reformas borbónicas. 1760. Tupac Amaru y Micaela Bastidas contraen matrimonio. Él tenía 22 años y Micaela 16 años. 1760 a 1780. Periodo de incremento del número de revueltas en las comunidades andinas. 1772. La alcabala aumenta del 2 al 4%. 1774. Se establece una aduana en Cochabamba, lo que provoca revueltas y descontento. 1775 a 1783. Guerra de Independencia Norteamericana. 1776. José Antonio de Areche es nombrado visitador general por la corona española. Llega al virreinato peruano en 1777. 1776. Nuevamente se incrementa la alcabala, del 4 al 6%. 1776. Se transfiere el Alto Perú a recién creado virreinato de Río de Plata. 1777. Primera revuelta contra la aduana de La Paz. 1777. Tupac Amaru se presenta en los tribunales de Lima. 1778. Tomás Katari se dirige a Buenos Aires en busca de justicia para su comunidad. 1779. Tomás Katari es arrestado. 1779. Se incluye la coca entre los productos que deben pagar la alcabala del 6%. 1780. Revueltas contra la aduana en Arequipa. 1780. Aparecen textos satíricos en el Cusco, poco después de la revuelta de Arequipa, que alertan sobre la aduana. 1780. Una turba ataca la aduana de La Paz. 1780. Katari inicia su rebelión a fines de agosto. 1780. Inicia la rebelión de Tupac Amaru con la captura el 4 de noviembre y posterior ejecución 10 de noviembre del corregidor Antonio de Arriaga. 1780-1781. Las tropas de Tupac Amaru rodean el Cusco, pero no lo toman. 1781. Tomás Katari es asesinado. La rebelión continúa, dirigida por sus hermanos Nicolás y Dámaso, hasta que ambos también son matados. 1781. Tupac Amaru es capturado en Langui. 7 de abril. Micaela Bastidas y sus dos hijos Hipólito y Fernando y Tomás Atito Condemaita son capturados mientras huyen en dirección a Libitaca. 1781. 18 de mayo. Tupac Amaru, su esposa y otros miembros de su clan son ejecutados en la plaza de armas del Cusco. Diego Tupac Amaru asume el liderazgo de la rebelión. 1781. Tupac Katari, Julián Apaza, inicia un largo asedio sobre La Paz. 1781. En noviembre, Tupac Katari es capturado y ejecutado. 1781. Tupac Katari es capturado. 1782. Bartolina Sisa y Gregoria Paza, esposa de Tupac Katari, que ha sido capturado, son ejecutadas. 1783. Diego Tupac Amaru es brutalmente ejecutado junto con su madre y otros acusados el 19 de julio. 1784. Fernando, hijo de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, es enviado al exilio en España. 1789 a 1799. Revolución Francesa. 1791 a 1804. Revolución en Haití. 1811 a 1824. Guerras de independencia en el Perú. La independencia se proclamó en 1821, pero los españoles solo fueron derrotados en 1824. 1820 a 1822. Juan Bautista Tupac Amaru es liberado de la prisión en Ceuta. Introducción. La ejecución de Antonio de Arriaga.
El 4 de noviembre de 1780, José Gabriel Condorcanqui Noguera, quien usaba cada vez más el nombre de Túpac Amaru para resaltar su linaje real inca, había almorzado con el corregidor Antonio de Arriaga en casa del padre Carlos Rodríguez, el cura de Yanaoca. Túpac Amaru era el curaco cacique de Yanaoca, Pampamarca y Tungazuca, pueblos situados a unos 80 kilómetros al sureste del Cusco. Era la autoridad étnica encargada de recaudar el impuesto personal llamado tributo y de mantener el orden en aquellos lugares. Los indios quechohablantes constituían la vasta mayoría de la población y veneraban a sus ancestros derrotados por los españoles en el siglo XVI y también a aquellos personajes como José Gabriel Túpac Amaru que reivindicaban su linaje real inca. Con una buena educación y bilingüe a sus 42 años, José Gabriel se movía fácilmente entre los mundos hispano e indígena. Por otro lado, Arriaga era el corregidor, el funcionario real que recaudaba los impuestos, organizaba el ominoso reclutamiento de mano de obra para las enormes minas de Potosí y supervisaba los asuntos de la región. Arriaga era un noble. Nacido en 1740 en el País Vasco, en el norte de España, su familia tenía sólidas conexiones con el Imperio Americano, ya que eran miembros del importantísimo Consejo de Indias en Madrid y comerciantes. Por último, el padre Rodríguez, originario de Panamá, era el párroco de Yanaoca, junto con Antonio López de Sosa, otro sacerdote, habían sido los primeros maestros de Túpac Amaru. Las enseñanzas de estos clérigos se afianzaron. José Gabriel permaneció devoto e intelectualmente curioso a lo largo de toda su vida. De modo que, como generalmente era el caso, Túpac Amaru, el curaca, y Arriaga, el corregidor, junto con Rodríguez, un descendiente español nacido en América que era mestizo, formaban un triunvirato que mantenía el orden en los Andes bajo el régimen colonial. Arriaga y Túpac Amaru se conocían bien. Arriaga controlaba una red de actividades económicas y como recaudador de impuestos y principal autoridad disfrutaba de capital y poder, y había incluso prestado dinero en algún momento al curaca. Aunque los dos habían discutido anteriormente sobre el reclutamiento de mano de obra omita para Potosí, compartían ese día un amigable almuerzo, celebrando el Día de San Carlos, en el que había nacido tanto el padre Rodríguez como el rey de España. Después de disfrutar Arriaga de una breve siesta, Túpac Amaru lo invitó a pasar la tarde en su casa en Tungazuca. Arriaga le contestó que debía volver a Tinta, su hogar y pueblo más grande del área, a unos 25 kilómetros de Yanaoca, y emprendió el viaje de 4 horas a pie y caballo por cerros escarpados. La inminente llegada del dinero del tributo, el impuesto personal pagado por los indígenas, lo animaba a regresar. Túpac Amaru y unos cuantos jóvenes acompañaron al corregidor durante un corto trayecto, y luego fingieron dirigirse a Tungazuca, pero en vez de hacerlo se adelantaron a un lugar escondido en un cerro y sorprendieron a Arriaga y su gente saltando el camino. Hizo que Arriaga huya a un cañón cercano y se ocultó detrás de una pacheta, un santuario de piedra considerado sagrado por los indígenas. Un indio, sin embargo, lo vio, y Túpac Amaru terminó capturándolo. Esperaron varias horas, hasta bien entrada la noche, para llevarse a los prisioneros encadenados a Tungazuca. Encerraron a Arriaga, su escribano Felipe Bermúdez y a 2 esclavos negros en el sótano de la casa del curaca. En este lugar, Túpac Amaru obligó al aturdido Arriaga a escribir cartas a su tesorero en tinta, en las que debía requerirle dinero y armas con el peculiar pretexto de estar planeando una expedición contra los piratas que asolaban la costa. El propio curaca viajó a Tinta y usó la llave de Arriaga para apoderarse de 75 fusiles, 2 esmeriles, algunas escopetas, un cajón de pólvora, balas y cartuchos, los uniformes de una compañía de milicias, mulas, 22,000 pesos procedentes de ramo de tributos, 4 o 5 piñas grandes de plata y muchas libras de oro. Asimismo, escribió mensajes en nombre del corregidor a los alcaldes y vecinos más poderosos de los alrededores, solicitándoles acudir a Tungazuca. Numerosos militares y comerciantes como los españoles Juan Antonio Figueroa y Bernardo Lamadrid cayeron en la trampa.
Por su lado, los curacas también recibieron instrucciones de enviar a sus indios. Durante varios días llegaron a raudales. Los rebeldes habían apostado centinelas en el camino al Cusco para mantener las noticias sobre las autoridades locales fuera del alcance de la gente. Conservaron el paradero de Arriaga en secreto. Las masas congregadas en Tungazuca no sabían que el corregidor estaba encerrado en casa de Tupac Amaru. Cuando Tupac Amaru colgó una pintura de la coronación de espinas en la celda de Arriaga y envió al padre López de Sosa a confesarlo, el prisionero supo que estaba en serios problemas. Asombrado por los eventos y consciente de que su vida corría peligro, ofreció toda su fortuna a la parroquia de Pampamarca a cambio de su libertad, pero fue en vano. López de Sosa y 3 otros clérigos lo acompañaban en su celda el 9 de noviembre. Tupac Amaru explicó a los reunidos que cumplía órdenes del poderoso visitador general, José Antonio de Ereche, aprobadas por la Audiencia de Lima. En los siguientes meses, frecuentemente se refirió a los mandatos o autorización que recibía de la autoridad en Madrid, entre ellas el propio rey. Por supuesto no era cierto, pero muchos le creían, o al menos sentían que estaba cumpliendo los deseos del monarca. Que si su majestad supiera la situación de los Andes, comprendería. Se propagaron rumores de que Arriaga sería castigado. La asombrada multitud preguntó la razón. Muchos juzgaban que era la voluntad de Dios. El 9 de noviembre, moviéndose a caballo, Tupac Amaru ordenó que españoles, mestizos e indios se organizaran en columnas militares. Estaba elegantemente vestido. Casaca, pantalones cortos de terciopelo negro, que entonces estaban de moda, medias de seda, hebillas de oro en las rodillas y en los zapatos, sombrero español de castor, que entonces valía 25 pesos, camisa bordada y chaleco de tisú de oro, de un valor de 70 o 80 pesos. Usaba el pelo largo y enrizado hasta la cintura. El curaca repitió esta maniobra el día siguiente, instruyendo a los miles de presentes para que lo siguieran a una cercana loma donde se había instalado una horca. Algunos de ellos ondeaban una bandera blanca con una cruz roja. Un mestizo leyó una proclamación en español y quechua. Por el rey se mandaba que no hubiera alcabala, el impuesto sobre las ventas, aduana ni mina de Potosí, y que por dañino se le quitase la vida al corregidor don Antonio de Arriaga. Según un testigo, Tupac Amaru refirió que, en nombre del rey nuestro señor, se promulgó la sentencia de muerte contra el corregidor Arriaga, relatando que ésta se hacía por dañino y tirano, y que se quitasen las mitas de Potosí, alcabalas, aduana, repartimiento, y que los indios quedasen en libertad y en unión y armonía con los criollos. Un pregonero encabezó la procesión a la horca de Arriaga, anunciando que se estaban cumpliendo los deseos del rey y repitiendo la promesa de que aduanas, alcabala y mitas serían de ahí en adelante abolidas. Tupac Amaru le ordenó hablar en quechua, una lengua que nunca se usaba en eventos o documentos oficiales. Los 3 curas acompañaron a Arriaga rodeados por soldados. Una vez en la horca, estos últimos llevaron al personal de Arriaga a su lado y forzaron al corregidor a reemplazar su uniforme militar por el hábito de penitencia de la orden franciscana. El esclavo negro de Arriaga, Antonio Blitas, fue forzado a servir de verdugo. En el primer intento, cuando tiró para elevar al corregidor, la cuerda se rompió y esclavo y amo se desplomaron. Oblita recibió varias cuerdas para llevar a cabo su tarea, y ciertas personas que se hallaban cerca de la horca, algunas de ellas partidarias de Arriaga, llegaron a tirar de ellas. Todos los que comentaron el evento señalando un silencio sepulcral. Un testigo afirma que algunos indios pasaban por el cadáver de Arriaga y se burlaban en quechua. Judío, ¿no solías hacer esto? Judío manachu. Kaita rurak huskanki, como sucedería a lo largo de todo el levantamiento. Micaela tuvo un rol activo en este ajusticiamiento. En un informe del hecho se menciona que excede en un espíritu y malicia a su marido. Ella tuvo la mayor inteligencia en el suplicio del corregidor Arriaga y en medio de la flaqueza de su sexo,
esforzaba las diligencias injustas de aquel homicidio, cargando en su misma mantilla las balas necesarias para la guardia. Las especulaciones sobre por qué Túpac Amaru y Bastidas habían ejecutado a Arriaga circularon como una tormenta por la multitud ese fatídico 10 de noviembre. Desde ese día la gente no ha cesado de preguntarse el motivo. Entonces y hoy se han escrito razones que van desde lo personal hasta lo macropolítico. Por supuesto, la biografía de Túpac Amaru es fundamental para la explicación. El curaca había presenciado las peores formas de explotación española del pueblo indígena y se encontraba cada vez más presionado para cumplir sus deberes como intermediario entre el mundo quechua y español. Su trabajo como comerciante y arriero lo había llevado a recorrer los Andes, mientras que sus batallas legales para recuperar un título de marqués lo habían forzado a pasar 8 meses en Lima, la capital del virreinato, en 1777, donde estableció importantes contactos y obtuvo un profundo conocimiento del Perú. Tenía respeto de los indios del Cusco, razones para detestar al español y la experiencia y el mundo que le otorgaban sus viajes para organizar un levantamiento. En términos generales, en 1780 las autoridades coloniales continuaron intensificando las reformas borbónicas, una serie de medidas orientadas a incrementar los impuestos y la mano de obra indígena, al mismo tiempo que reducían la autonomía de los indios. Los reformadores españoles buscaban restringir al pacto sellado en el siglo XVI, que garantizaba a los indios ciertos derechos, entre los que se incluían un alto grado de autonomía cultural y política y el control de la tierra comunal, a cambio de subordinación y de una serie de impuestos. Aumentaron las demandas de mano de obra e impuestos y se debatió acerca de cómo o si asimilar a la población nativa y convertir a los indios en súbditos españoles. En la práctica, esto significa que en el sur andino los indios se enfrentarán en impuestos más altos y nuevos, el renacimiento de viejas y despreciables prácticas, tal como la mita de Potosí y un ataque a sus autoridades étnicas. Los curacas. Las reformas también buscaron reducir el poder de la Iglesia. Las tensiones entre las autoridades seculares y religiosas se intensificaron en la década de 1770 y salieron a la luz durante todo el levantamiento. Antes de morir el propio Arriaga, se habían enfrentado a los curas por asuntos de protocolo y finanzas. El hecho de que Túpac Amaru se involucrara en estos conflictos ayuda a explicar la rebelión y la simpatía que despertaba en algunos sacerdotes. Como era de esperar, varios de ellos se opusieron a los esfuerzos del gobierno colonial por controlar y grabar sus parroquias. Al mismo tiempo, durante la rebelión, numerosos curas permanecieron en sus iglesias y lucharon contra los rebeldes, detrás de las niñas, señalándolos como apóstatas y paganos, y fortaleciendo el ánimo de los realistas. De esta manera, la Iglesia Católica, una expresión que no debería concebirse en singular, proveyó tantos seguidores como oponentes. Para finales de 1780, las fuerzas de Túpac Amaru habían derrotado a los españoles en varios enfrentamientos. Él y sus seguidores entraban a los pequeños pueblos de indios para ganar reclutas y provisiones. Buscaban matar a todos los corregidores. La mayoría, sin embargo, huyó antes de que ellos llegaran y encarcelaban a los hacendados, tan odiados por los indígenas. Los rebeldes arrasaban los pequeños obrajes que existían en el área, que servían en la práctica como prisiones para sus trabajadores indígenas, y destruían sus tejidos entre los conmocionados lugareños. Túpac Amaru y otros líderes hablaban en quechua a las masas indias y esparcían rumores de que el curaca encarnaría el regreso de los incas. La experiencia de la rebelión. La rebelión de Túpac Amaru no es una historia sin contar. Generaciones de historiadores han escrito sobre ella en un rango que va desde historias épicas en el siglo XIX hasta trabajos científicos sociales en el siglo XX. Este libro se elaboró sobre la base de abundantes estudios publicados los últimos 40 años. Ellos incluyen 2 importantes colecciones de documentos en varios volúmenes, así como trabajos sobre temas específicos tales como los levantamientos anteriores, los de la década de 1770, los conflictos en pueblos y ciudades alejados de la base de Túpac Amaru en el Cusco y la historia de los obrajes. 2 fenómenos coinciden alrededor de 1970 para provocar fascinación por Túpac Amaru y aumentar el número de investigaciones.
el interés en las revueltas rurales a causa de la guerra de Vietnam y de otras luchas anticoloniales, y en el Perú el singular gobierno militar revolucionario de Juan Velasco Alvarado, 1968-1975, que lanzó a Túpac Amaru como el antecedente de la revolución que independizó al Perú de España. Fue durante aquellos años que los 86 volúmenes de la colección documental de la independencia del Perú, 1971-1976, se publicaron, y que se emprendió la colección documental del bicentenario de la Revolución Emancipadora de Túpac Amaru. Sangre y precipicios. Dos temas o fenómenos forman la columna vertebral de este estudio: la violencia y la geografía. La violencia está en el centro de cualquier levantamiento masivo, y este libro examina por qué y cómo mueren las personas. La rebelión de Túpac Amaru provee al respecto un material tan rico como sombrío. No solo el número de muertos alcanzó, según lo reportado, los 100.000. El virreinato entonces tenía alrededor de 1,8 millones de habitantes, sino que las historias son horribles. Las fuerzas coloniales exterminaron a cientos de combatientes indígenas a la vez, exhibiendo sus cabezas en picas, mientras que los rebeldes cometieron atrocidades que incluyeron violar a mujeres muertas, beber sangre de los recientemente asesinados usando sus cráneos como copas y ahogar a niños en el lago Titicaca. El análisis se basa en el argumento de Stagis Kalibas, en su trabajo sobre las guerras civiles griegas, de que claramente la relación entre actores políticos y poblaciones subyacentes debe ser problematizada, más que dada por sentada sin más. Líderes y seguidores constantemente negocian los términos de su relación y los caminos de la guerra. Demasiados estudios de levantamientos andinos han asumido que los combatientes rebeldes y realistas seguían a sus líderes como borregos. Su lealtad se da por sentada y se pasa por alto. Presto particular atención a por qué y cómo la violencia se intensificó con el tiempo. Antes del siglo XX, la gente seguía reglas en gran parte no escritas cuando se dirigía a una guerra. La comprensión de cómo las mujeres y niños debían ser tratados, de si el combatiente enemigo merecía sepultura y de si los soldados tenían el derecho a saquear, variaba en gran medida según la cultura militar imperial o la cultura local y las particularidades de la propia guerra. Algunas reglas se aplicaban, pero podían alterarse dramáticamente en el curso de una lucha. Este fue el caso del Perú, donde la rebelión rápidamente empujó a sus seguidores y enemigos a un territorio desconocido. Este libro vierte luz sobre este nuevo terreno, donde las restricciones o limitaciones sobre la violencia se aflojaron o incluso desaparecieron. Las autoridades coloniales tenían poca experiencia en reprimir estos levantamientos masivos que de tanto en tanto sacudían el corazón andino de América. No contaban con un ejército permanente en Lima o en Cusco, y al menos al comienzo confiaron en las milicias que habían resultado apropiadas para sofocar las revueltas locales. En los motines y agitaciones anteriores a 1780, las milicias aprovechaban su ventaja en el armamento. Indios y negros estaban prohibidos de poseer armas de fuego. Se trasladaban a un pueblo, capturaban y ejecutaban a los líderes y retornaban a Lima. En el siglo XVIII, la población indígena de Cusco y del área del lago Titicaca había entablado juicio a las autoridades. Las había ejecutado en las afueras de los pueblos, se habían amotinado e incluso se habían apoderado de ciertos poblados. La sumisión no caracterizaba las relaciones indígenas-Estado. La rebelión de Túpac Amaru, sin embargo, fue una empresa de mayor envergadura, sin ningún precedente. La lucha que ocurría simultáneamente en lo que sería Estados Unidos era, para el Perú, un fenómeno distante, más reportado. Los rebeldes inventaron las reglas conforme el levantamiento se expandió. De hecho, los debates acerca de la violencia, quién iba a ser asesinado y cómo, demostraron ser un importante punto de discusión tanto entre los rebeldes como entre los realistas. Mientras que un levantamiento de masas que luchaba en un vasto territorio era un hecho sin precedentes en el Perú, la violencia no lo era. Ella formaba parte de la vida cotidiana de un indígena, parte de la estructura de la sociedad colonial. Las autoridades, desde los corregidores hasta los curacas, arrestaban, azotaban, golpeaban y amenazaban con la finalidad de asegurar que los indios pagaran sus impuestos y trabajaran para el Estado, la Iglesia y otros.
Una tendencia destaca en la rebelión. La agresión en ambos bandos se incrementó y se volvió más sangrienta conforme el levantamiento se apartaba de su base en el Cusco y transcurrieron los meses. En las semanas iniciales después de la ejecución de Arriaga, Tupac Amaru se aseguró de que los rebeldes solo atacaran a las autoridades españolas, protegió a ricos criollos o a otros quienes los combatientes indígenas podrían haber entendido como el enemigo. Sin embargo, a través del tiempo y el espacio, todo esto cambió. Ambos bandos comenzaron a masacrar a sus oponentes y la neutralidad se volvió imposible. Para mediados de 1781, ninguno tomaba prisioneros, pues se mataba a todos los que se capturaban. De hecho, las atrocidades comenzaron a reflejar a los unos en los otros. Los realistas colgaban a los rebeldes y mostraban partes de sus cuerpos. Los rebeldes humillaban y trataban brutalmente a sus cautivos. Para finales de 1781, rebeldes cerca del lago Titicaca perforaron ojos y bebieron sangre en el cráneo de sus enemigos. Cada lado miraba crecientemente al otro como bárbaros, como malos cristianos, lo que justificó una violencia mayor. Cuando la rebelión se expandió y por supuesto cuando José Gabriel y Micaela ya no eran los líderes, esto se hizo más difícil y los rebeldes atacaron a los que no eran españoles. Mientras que Tupac Amaru y Micaela Bastidas protegían a mestizos y criollos, algunos rebeldes en la segunda fase agredían a gente simplemente por vestir a la usanza hispana o hablar español. La misma escalada de violencia ocurrió en el caso de los comandantes realistas. Siendo menos numerosos, fueron menos capaces de controlar la furia de sus seguidores o estuvieron menos dispuestos a hacerlo. En segundo lugar, como el levantamiento se prolongó, cada lado abandonó las restricciones que había mantenido respecto de no asesinar a civiles, victimizar a mujeres o saquear comercios y haciendas. La violencia engendra violencia, y como cada mando incrementó la agresión, el otro actuó en correspondencia. La transformación no solo fue táctica o un subproducto de la búsqueda de venganza. Cada lado concibió y señaló al otro como hereje, como cristianos caídos que merecían la muerte. Esta transformación ideológica justificó una mayor violencia, lo que a su vez reforzó la interpretación del oponente como pagano o bárbaro. En relación con la geografía, la rebelión de Tupac Amaru abarcó un área más extensa que la lucha coetánea en Norteamérica, donde se libraba la guerra de independencia. En sombríos términos comparativos, el nivel de violencia se aproximó a la de la Revolución Haitiana, una década más tarde, donde hubo hasta 100.000 muertos. Esta rebelión de masas alteró profundamente al Perú y la presencia española en América y echó una gran sombra sobre las guerras de independencia que estallaron en los inicios del siglo XIX. Por un lado, la represión fue brutal y los sentimientos antiindios florecieron o resurgieron a través de los Andes en las siguientes décadas. La rebelión profundizó la división costa-sierra. Por otro lado, los indios recordaron la sublevación con orgullo y ganaron ciertos derechos, pues los españoles temían otro levantamiento. En décadas recientes, José Gabriel Condorcanqui proveyó de nombre a dos grupos alzados en armas: los Tupamarus en Uruguay y el movimiento revolucionario Tupac Amaru en Perú, y a un cantante de rap, Tupac Shakur. El nombre de Tupac Amaru está en todas partes en el Perú.